Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es la salvación por Cristo. Sin ningún ánimo de ofenderte, quiero que medites en algunas preguntas que voy a lanzar ahora. ¿Crees que eres buena persona? Si existe el cielo, ¿irás ahí? ¿Qué sucederá cuando mueras? ¿A dónde irás? ¿Por qué irías al cielo? ¿O qué has hecho para merecer la vida eterna? ¿Eres cristiano? Te pregunto esto porque en el tiempo de Jesús había un principal entre los judíos llamado Nicodemo. Este hombre hablaba de Dios, tenía conocimiento de la ley judía, tenía conocimiento de los mandamientos, pero no había nacido de nuevo. Este era un maestro en la religión judía, pero no había nacido de nuevo. Entonces Jesús le hace ver a este hombre que para entrar a los cielos, él tenía que nacer de nuevo. Jesús le habla a Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. La pregunta sería, ¿cómo nacer de nuevo? Y eso es lo que esa interrogante se lanza Nicodemo. Dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿O es que acaso tengo que entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? A veces nos hemos puesto ideas que respecto a nuestra salvación que no se encuentran dentro de la palabra. Y estas ideas que nos hemos puesto no tienen un sustento bíblico, no está dentro de la confesión apostólica de Pablo, Pedro, Juan, Santiago. Un día un carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te le dijo que él tenía que mostrar integridad, cumplir las leyes judaicas, porque él era romano, que tenía que hacer obras para que Dios pueda impartirle este don de la salvación. Solamente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces todo esto es por gracia, no es porque tengamos que hacer algo para merecer la salvación. Sí, al inicio lancé algunas preguntas, ¿por qué irías al cielo? ¿O qué has hecho para merecer la vida eterna? Algunos se han estado evaluando a sí mismos para ver si acreditan para que puedan ser merecedores de la vida eterna, pero la vida eterna no es porque tú hagas. La salvación es un don de Dios que no puede ser comprada por nuestros actos. Nada de lo que hagamos puede asegurar nuestra salvación. Solamente es por creer en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Así dice en Hechos 16:31. Cree en Jesucristo y serás salvo. Estas fueron palabras que declaró Pablo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuevamente voy a citar el texto. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios envió a su Hijo Jesucristo, pero él no lo envió a este mundo para condenarlo. Eso es lo que está diciendo el Evangelio de Juan. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén. O sea, si algunos están pensando o tienen la idea de que Dios está aquí para juzgarnos, para emitir algún juicio sobre nuestras vidas, para evaluarnos, esa idea no está en la Escritura, porque Isaías dice, el libro de Isaías capítulo 53 dice, mas él
herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuisteis curados. Cristo fue molido por nuestros pecados, dice el libro de Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tengamos paz, el que recibió el castigo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, Dios no lo envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El deseo de Dios es que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la carta de Pedro. El deseo de nuestro Dios es que nadie en esta tierra perezca, nadie se vaya sin el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin que nadie parta de esta vida sin haber reconocido a Jesús como su único Señor y Salvador. Eso es el deseo de nuestro Dios. Por eso es que Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siempre en el corazón de nuestro Padre está que seamos salvados por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Amén. Lo que los hombres tienen que hacer es conocer a Jesús, conocer cuál fue el propósito de su venida a este mundo. Pero Él no vino para condenar, Él vino para salvar al hombre que estaba enemistado con Dios. Salvar a este hombre que estaba separado de Dios, salvar a este hombre que había roto su relación y comunión con Dios. Entonces Jesucristo viene a restaurar eso y nuevamente a ponerlo al hombre en su posición original, porque inicialmente el hombre disfrutaba de esta relación y comunión con su Creador. Pero en Cristo nuevamente el hombre recupera esta gracia, este favor de Dios, de estar unido a Dios nuevamente. Entonces el mensaje del Evangelio es esto, que el hombre nuevamente vuelve a Dios. Amén. Por eso es que las Escrituras vamos a encontrar el mensaje, dice, de modo que si alguno está en Cristo, siempre habla de que estamos en Cristo. Entonces el hombre, a través de Cristo, el hombre vuelve a Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice la carta de Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por medio de Cristo estaba Dios reconciliándonos con Él. Es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, Jesús cuando vino a esta tierra, Él vino para nuevamente unirnos con Dios. Por medio de su sacrificio hemos sido nuevamente reconciliados con Dios. Ahora, Jesús tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Por eso es que Él fue a la cruz. Pedro dice, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados. Dice Isaías, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y cuando Él toma nuestros pecados en su cuerpo, el juicio de Dios vino sobre Él. Todo el juicio de Dios vino sobre su Hijo Jesucristo, porque Jesús cargó con nuestros pecados. Pedro está diciendo, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Pero hubo algo grandioso en este hecho. Primero, entender que Jesús tenía que morir por nuestros pecados y derramar su sangre preciosa. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La paga del pecado era la muerte. La pena de este pecado era la muerte.
Por eso es que Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, el salario de este pecado era la muerte. Y Jesús tenía que recibir eso como castigo por nuestros pecados, porque Él cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Ahí Dios desató su ira sobre el cuerpo de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él recibió el castigo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz para que tú y yo tengamos paz, tuvo que haber ese sacrificio. Eso está diciendo el libro de Isaías. Pero algo ocurrió. Cristo pagó la pena por nuestros pecados con su muerte, derramando su sangre preciosa. Cuando Él lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos al pecado, para que ya el pecado no reine sobre nosotros, para que el pecado ya no nos domine. Eso está diciendo Pedro, a fin de que vivamos a la justicia. O sea que ocurre una acción dual cuando Jesús toma nuestros pecados, cuando nosotros le transferimos nuestros pecados, sucede algo grandioso. Cuando Jesús carga con nuestros pecados en su cuerpo, nosotros le transferimos nuestros pecados, pero sucede algo grandioso ahí en ese hecho. Que al recibir Él nuestros pecados, Él nos transfiere también su justicia. A partir de ese momento, ya somos declarados nosotros justos. Nuevamente voy a citar el texto de Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ese fue el propósito de Dios, que al cargar Jesús nuestros pecados, al llevar en su cuerpo nuestros pecados, Él pueda impartirnos su justicia. Entonces, si tú has recibido a Jesús y lo has reconocido como tu único Señor y Salvador, tú has pasado de la condición de pecador, has pasado a una condición de justo. O sea, te ha sido transferida la justicia de Dios. Y Dios, a partir de ese momento, ya no te ve como pecador. Dios te ve como justo ante sus ojos. Cuando reconociste a Jesús como tu único Señor y Salvador. A partir de ese momento, Dios te ve como su hijo, como una persona justa ante sus ojos. Porque el que llevó tu pecado y mi pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Él llevó en su cuerpo sobre el madero, dice, nuestros pecados, a fin de que vivamos a la justicia de Dios, a fin de que se nos imparta la justicia de Dios, a fin de que Dios nos declare justos ante sus ojos. En mérito al sacrificio de Jesús, tú por un acto de su gracia, por un acto de su gracia ha sido esto que Dios nos imparte su justicia, te declara justo ante sus ojos cuando creíste en su Hijo amado. Ya no hay más sacrificio por los pecados, no hay más sacrificio por los pecados de los hombres. Si tú estás pensando hacer algo para merecer la salvación, no hay más sacrificios, porque el único sacrificio que validó Dios fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si tú estás pensando hacer alguna obra para merecer la vida eterna o merecer la salvación, anularías lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti. Porque Cristo vino, pues, para llevar en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Ahora, el apóstol Pablo empieza a decirnos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La pregunta es la misma que cuando el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo. Le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, Pablo en la carta de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo a Jesús como tu único Señor y Salvador, el Señor de tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Todo aquel que reconoce a Jesús como su único Señor y Salvador, el texto dice, serás salvo. Ahí no te está pidiendo que tú hagas algo para Dios. Ahí no te está pidiendo Dios que hagas obras meritorias, que tengas buenos actos piadosos. No, lo que está diciendo el texto es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Con tan solamente confesar a Jesús como tu único Señor. Amén. No estás diciendo que tú te identifiques con una religión. Esa es otra cosa. Porque Pablo le pudo decir eso al carcelero de Filipos. Identifícate con el judaísmo. No le dijo eso. Solamente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Entonces, lo único que tienes que hacer ahora es confesar que Jesús es tu Señor. No, yo sí creo en el Jesús. No, el texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, el Señor de tu vida, tú tienes que hacerlo a Jesús el Señor de tu vida. Cuando sucede eso, dice, serás salvo. Voy a hacerte una oración al final de esta exposición. Cuando nuevamente Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación no es algo que tú puedes ganártelo con tus hechos, con tu buena moral, con tu buen desempeño, con tus buenas acciones. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Efesios 2, 10 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, por gracia. Gracia es favor inmerecido. Por el favor inmerecido de Dios, sois salvos, dice. Y esto no de vosotros. O sea, no es por tu desempeño, no es por tus buenas obras. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Si no tendrías de qué gloriarte. Porque tú dirías, yo me gané esta salvación. Y anularías lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti. Porque Él derramó su sangre preciosa. Y a través de ese acto, nuevamente, Él nos unió a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta palabra salvación, algunos solamente están pensando de que salvación se refiere a un rescate. A un rescate. Claro que es un rescate, pero la palabra salvación implica muchas cosas más. La palabra
salvación en el griego es una palabra sozo. Está referido a perdón de pecados. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, el ángel le dijo a María, le dijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí la palabra salvar está referido al perdón de pecados. Se usa la palabra salvación, que es sozo, para el perdón de pecados. Pero en el relato de los evangelios vemos otros casos donde la palabra salvación está referido a sanidad también. En el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Ahí la palabra sana es sozo, o sea, salvación. Y cuando Jairo le dice a Jesús, mi hija está muriéndose, ven a mi casa, le empieza a suplicar, ven para que pongas tus manos sobre ella y se sane. Esa palabra sane es salvación, es sozo. Entonces la palabra salvación está referida no solamente a perdón de pecados, sino también a sanidad y también a liberación. La gente que vio cómo este endemoniado gadareno, Jesús echó fuera demonios de este hombre, esta gente fue y empezó a hablar acerca de que Jesús había liberado a este endemoniado. Entonces, esta palabra liberado también en el griego significa sozo, que es salvación. Entonces, la salvación tiene que ver con el perdón de pecados, con la sanidad y con la liberación. Y si vemos más a través de las cartas de Pablo, tiene que ver también con la prosperidad, hermano. Porque Cristo se hizo pobre para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo se hizo pobre para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros seamos enriquecidos, porque Cristo se llevó también a la cruz la pobreza. Entonces la palabra salvación tiene que ver con perdón de pecados, sanidad, liberación, prosperidad. No hay que verlos solamente como el perdón de pecados. No estoy disminuyendo el valor que tiene el perdón de pecados, hermano, pero sino que también es amplio. La palabra salvación abarca muchas cosas más que la iglesia debería estar viendo. Cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos recibido esa salvación con todos los beneficios que ha traído la obra completa de Jesucristo, con las bendiciones de la sanidad. Amén, liberación y prosperidad. A Dios damos gracias por darnos este tiempo para conocer su palabra. Si tú deseas recibir ese sozo que es salvación en Cristo, yo te invito a que hagas una oración conmigo, ahí donde estás. No te estoy pidiendo que te cambies de religión, de que hagas algunas acciones piadosas, obras, solamente que creas en el Señor Jesucristo. Porque si tú crees en el Señor Jesucristo, la palabra dice, serás salvo. Hace algunos años, en los noticieros salieron que unos mineros habían sido atrapados en una mina a muchos metros bajo de profundidad, ¿no? Y ellos hicieron mucho de sus intentos por querer salir de ese lugar, pero no había forma o manera de salir. Entonces, uno de ellos, como eran 6 que habían sido atrapados, uno de ellos les dijo a sus compañeros,
Es en vano todo intento. Más bien confiemos en que vendrá la ayuda desde afuera. De igual manera, nosotros, nuestro intento por salvarnos será en vano. Solamente tenemos que creer que de Dios, de Él depende nuestra salvación. Amén, de creer en su Hijo amado, en nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ten la seguridad de que eres salvo. No estoy hablándote de cambio de religión, te estoy hablando de creer en el Señor Jesucristo. Amén. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, la Escritura dice, serás salvo. Ahora, ¿qué tenemos que creer en el Señor Jesucristo? Que Jesús es tu Señor. Eso tienes que reconocerlo. Que para ti, para tu vida, Jesús es tu Señor. Cuando crees eso, la Escritura dice, serás salvo. Yo te voy a invitar ahí a que hagas una oración conmigo. Te voy a guiar. Repite esta oración. Señor Jesús, este día te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para impartirme tu salvación. Gracias por amarme, gracias por haber perdonado mis pecados. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias por entrar a mi corazón, gracias por tu perdón, gracias por amarme. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho por primera vez esta oración, la Escritura dice que eres salvo. Amén. La salvación está en ti, porque lo has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador. Ahora, esta confirmación de que realmente Jesús es tu Señor, esa es una experiencia nueva, porque el Espíritu Santo va a empezar Él te da la confirmación sobre este acto. Y te da la confirmación de que tus pecados han sido perdonados y que ahora eres hijo de Dios, eres hija de Dios. El Espíritu Santo está para ayudarte. Amén. Pídele al amado Espíritu Santo que Él te guíe, que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas ser ministrado con la palabra, donde puedas crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendición. Voy a orar por salud. Dios ha puesto en mi corazón orar por, seguir manteniendo oración por el COVID. Oramos en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado autoridad a su iglesia, hermanos. Y declaramos que ese COVID, este virus, esta proteína se seque y sea erradicado de esta nación, del Perú y del mundo entero, sea erradicado de Tarma y sea limpiado en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, voy a orar por tu salud. La sangre preciosa de Jesús ahora limpia tus pulmones. Se ha limpiado de todo virus, bacterias, se ha limpiado ahora. Ordeno se seque esa proteína en el nombre precioso de Jesús. Y te declaro sano por la llaga de Cristo Jesús. Amén, tú estás completamente sano, porque la salvación viene con sanidad también. Amén, si has creído en Jesús, la sanidad te pertenece. Amén. Por su llaga, declara esto, por su llaga estoy completamente sano, por su llaga estoy completamente sanada. Amén. Eso decláralo ahí donde estás, hermano. Declara esto, esta promesa. Jesús ganó a través de su sacrificio la sanidad para nosotros, para nuestras vidas.
El deseo de Dios es que no estés enfermo. El deseo de Dios es que tengas salud. Amén. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el deseo de Dios. Amén. Si hay un problema ahí cardíaco también, Señor, problemas del corazón, en el nombre de Jesús, sea sanado ese corazón, Señor, y las arterias sean limpiadas de toda grasa, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos. Por tu llaga estamos sanos, Señor. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Oramos por las personas que están estos momentos pasando situaciones difíciles con respecto a su salud. Que nuestro Padre Dios se mueva en esas vidas, en esas familias. Dios no está cobrando por la sanidad, escucha bien. La sanidad es algo que Cristo ha ganado para nosotros, su iglesia, y es completamente gratis. Solamente si tú recibes a Jesús, recibes también la sanidad. Amén. Por eso es que dice la carta de Pedro, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por las heridas de Jesús, por esa sangre preciosa de Jesús, recibe ahora sanidad sobre tu cuerpo. Así sea hecho. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. El deseo tuyo es que tengamos siempre salud. Y te agradecemos por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz en bien de nosotros, tus hijos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo a las 7 de la noche.